Un pequeño currículum de aquí de la expositora Christine Franz Zúñiga, arquitecta de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, consultor internacional con 18 años de experiencia en accesibilidad universal, jefe de Diplomado de Arquitectura y Accesibilidad Universal de la Universidad Pontificia Universidad Católica para Chile y Latinoamérica. Representante para Chile de Smart Cities for All, miembro de la IAA, International Association on Accessibility Professional. Inglés malísimo, pucho. Miembro de Consultor Internacional Global RAM, arquitecta colaboradora en la Corporación Ciudad Accesible. Vicepresidenta del Comité de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos de Chile, consultora del MIMBU y miembro de variadas mesas técnicas para la elaboración de leyes sobre accesibilidad universal para el MIMBU, Senadis, Congreso Nacional, Instituto Nacional de Normalización e Instituto Nacional de Estadística. Autora y coautora y asistente técnica en estudios de investigaciones en accesibilidad universal, reconocidas internacionalmente por World Visions 2015 y Zero Projects 2018 como referentes para Latinoamérica y para la creación de normas y estándares nacionales. XXYYZZ. Todo perfecto. Con mucho gusto los dejo con Christine. A ver. Tenía activado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y qué bueno estar en contacto con ustedes. No sé, para mí es muy reconfortante poder compartir con todo Chile. Tengo mis alumnos que van desde Antofagasta a Coyhaique en el Diplomado de Accesibilidad y yo lo disfruto mucho por lo variado que es, por lo menos en el tema de accesibilidad, el paisaje, el contexto, el clima que afectan a la accesibilidad universal. Bueno, yo aquí les quiero mostrar, hace como 2-3 años, el Ministerio de Vivienda me encargó un estudio de soluciones técnicas para la vivienda social y espacios comunes relacionados a esta vivienda social. Esto se enmarcado dentro del decreto 49, también de subsidio, y bueno, ellos lo que querían era poder ir más allá del decreto 50, que a veces se trata mucho de movilidad, de discapacidad motriz, y no se toma mucho en cuenta lo que son otros tipos de discapacidades. Entonces yo les voy a presentar este libro, este manual, que en realidad tiene como 100 y tantas páginas, que está disponible, creo que lo hicieron llegar, ¿no es cierto? Según lo que entiendo. Lo hicieron llegar y, bueno, la idea es poder mostrarle de qué se trata, un poco cómo se lee también. Creo que es importante en poder entender, porque es complejo, no es tan fácil leerlo, así que aquí se los voy a mostrar. Voy a hacer un intercambio en la mitad de 2 presentaciones, porque hay una parte que me interesa como explicar más a fondo, por una gran razón que ya se la voy a mostrar. Cualquier cosa de tiempo, les pido Luz o César que me indiquen que faltan 5 minutos o algo así. Ya, no me gusta pasarme el tiempo porque si no son muy largos. Voy a... Ya. Ahí les voy a... Ahí. Al revés. Ya. ¿Ahí? Creo que ahí se ve. Perfecto, sí. Ya. Primero que nada, lo digo siempre en mis charlas, van a ver abajo un subtitulado que creo que en toda charla de accesibilidad debiese estar, en cuanto a la accesibilidad comunicacional. ¿Ya? Es un detalle que doy ahí siempre. Este es la guía, digamos, de soluciones técnicas.
referente, si se fijan, como les decía, obras urbanas y habitacionales, relacionadas a vivienda social en especial, pero según los criterios de dificultad. Esto es porque por el mismo hecho del Ministerio de Vivienda requerir otros aspectos de discapacidad, se llegó a una clasificación por dificultad, que se las voy a dar a conocer. Aquí se hizo un barrido primero, el derecho a la vivienda social de las personas con discapacidad, que está dicho y está descrito en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y donde se trata que esta vivienda sea independiente y autónoma, pero junto a todas. Es decir, cómo pasamos de una individualización de una vivienda para personas con discapacidad a que todas las viviendas tengan aspectos de accesibilidad universal. No necesariamente sean full accesibles, sino que tengan ya esta condición preexistente, que vamos a ver de qué se trata esto. Esto está en los acuerdos internacionales también detrás, está los objetivos 2030, donde hay dos objetivos que se marcan y se avalan de la vivienda social accesible, que es reducción de desigualdades, y el 11, ciudades, comunidades sostenibles. Cuando nos referimos a reducción de las desigualdades, justamente para tener un crecimiento inclusivo, se necesita avanzar siempre en las tres dimensiones, económica, social y ambiental. ¿Cómo se lleva eso a la vivienda para personas con discapacidad? En cuanto a económica, porque finalmente una vivienda social preparada para ser accesible, finalmente le da economía a esa vivienda y a ese hogar. Es decir, no invierte o invierte lo mínimo, le es fácil entrar y salir, reduce tiempo, etc. Social, porque al estar bien insertada dentro de un condominio, por ejemplo, le ayuda realmente a la inclusión. Si estamos hablando de accesibilidad, que es algo más técnico, algo más en cuanto a soluciones, le permite esta inclusión social. Y ambiental en el sentido de también este ciclo que ya tiene que ver con sustentabilidad, que también a ellos les toque estar en este círculo. Y el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, también apoya la necesidad de asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y aquí yo recalco seguros porque la seguridad es un aspecto de la accesibilidad. Aquello que no es seguro no es accesible, y digamos la accesibilidad en un grado mayor tiene este nivel de seguridad. Siempre digo que el mínimo de la accesibilidad es el bienestar de poder caminar o andar por un lugar, los requerimientos mínimos, hablemos del decreto 50. Después viene seguridad, otro nivel, que es realmente cuando está madurada la accesibilidad y realmente proporciona estándares de seguridad, y después el confort, cómo tú disfrutas y gozas justamente este último nivel de accesibilidad. Bueno, ya vimos como el contexto, que es importante entender que todo esto es avalado por estos contextos, lineamientos, acuerdos mundiales, y no es un conejo sacado un sombrero, a veces, como dicen. Y los conceptos base, que es algo muy académico, es lo que nos va a detonar ver la vivienda de una manera por dificultades. Hago un recordatorio aquí que hay antiguos conceptos que describen la discapacidad, no accesibilidad. El modelo médico de la discapacidad, que está a la izquierda, el número 1, se basa en que la discapacidad es originada o por un accidente o por una enfermedad. O sea, si pensamos algo trágico que te ocurrió, lo cual te crea una deficiencia físicamente, lo cual te lleva a una discapacidad a nivel personal, como individuo, y a nivel social te produce una minusvalía, porque eres menos válido.
Ese es el modelo antiguo, el modelo médico. El modelo 2 después surgió en contraposición de este, que es el modelo social, donde las actitudes de las personas y las organizaciones te llevan a crear una barrera a nivel social y después a nivel personal, como al revés, un grado de discapacidad. Si se fijan, son muy distintos. Uno, entre comillas, le echa la culpa al accidente, a la enfermedad, y el otro le echa la culpa a las otras personas, actitudes, digamos, que están alrededor del individuo. Y resulta que después viene este modelo, que es la interacción entre ellos dos, que se llama el modelo CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento. Este modelo es el último aceptado, digamos, mundialmente por la OMS, que es un modelo que viene desde ahí, del ámbito de la salud, pero que no se ha aplicado todavía a la arquitectura, pero aquí lo vamos a ver cómo se aplica, y en temas de accesibilidad calza, pero perfecto. Y quiere decir, si se fijan, condición de salud, ya, un trastorno, una enfermedad, les voy a poner un ejemplo, artritis reumatoidea, depende y se alimenta de funciones y estructuras corporales. Por ejemplo, esa persona con artritis no puede abrir pestillos pequeñitos. Por lo tanto, le limita la actividad y participación en un juego. Por ejemplo, taca-taca, que tiene que mover, no puede participar, ¿ya? Eso, a su vez, tiene que ver con factores ambientales y factores personales. A lo mejor esa persona tiene vergüenza, se siente mal de no poder compartir, se aísla. Y ambientales de los demás, como los demás si pueden acogerlo o no, darle otra solución. Bueno, todo es un ecosistema, si se fijan, unas cosas alimentan a las otras. Y es un poco lo que vemos en la realidad, es así, no es ni la culpa de la enfermedad ni de los demás, sino que este conjunto. Aquí vemos cómo estos pasos abajo, patología, deficiencia, limitación, producen una discapacidad. Y este rollo, como dicen, se ancla a este modelo, que es de Enabler. Enabler significa capacitado, y si en inglés disabled es discapacitado. Entonces este es el modelo capacitador, que es como el contrario. Y este modelo es de 1960, muy olvidado, muy dejado al lado, pero que divide el cuerpo en distintos puntos donde tú puedes tener dificultades o pérdidas de alguna función, ¿ya? No voy a ser extensa, pero él plantea que son hasta la MN, digamos, dificultades. Eh, Esto es súper importante porque finalmente nos dice que todas las personas. Esperemos un poco que llego mi. Perdón. Perdón, es que esto de estar en la casa. Ya, retomo. Esto es muy gráfico poder entender que esta persona que somos todos, tenemos puntos en las distintas partes del cuerpo que nos pueden provocar una pérdida de función o una dificultad. Todos. O sea, porque podemos tener trastornos del equilibrio, por ejemplo, que sale acá en la letra D, y ese trastorno del equilibrio podemos tenerlo cuando nos levantamos un día muy mareados o nos duele el oído y también estamos medio resfriados, tenemos trastorno del equilibrio. Dificultad de mover la cabeza, a lo mejor tienes un tortícoli, no puedes moverla, o quizás, claro, en mayor grado realmente no puedes moverla nunca, pero todos podemos clasificar en esto. Ahora,
Parece que se fue la señal, Cristín. Vamos ¿Sí? a esperar. ¿Ahí? Ahí se escucha. Sí, porque se fue la Ya, imagen. Ahora sí, ahora sí. ya, perdón. Bueno, aquí vemos como las escaleras, por ejemplo, acá dice, la escalera es el único acceso a la vivienda. Y si se acuerdan de los distintos puntos, bueno, es muy relevante, no sé, para las personas usuarias que tienen, perdón, que tienen pérdida de facultades en las extremidades inferiores, es muy importante. Entonces, el número 3 significa que es muy importante. Si vamos en la misma línea, aquí el 1 es poco importante y el 4 es muy, muy importante, relevante para la dificultad M. Bueno, otro ejemplo, escalones estrechos irregulares para A, B, B, B2, es decir, para dificultad para interpretar información, la pérdida parcial o total de visión, es muy importante que los escalones sean estrechos o irregulares. ¿Ya? No sé si me entienden. Ese es el cruce que hicieron, cómo en el fondo los distintos elementos de la edificación afectan o no afectan y en qué medida a la persona. ¿Cuál es la propuesta del nuevo concepto? Es un vuelco de este modelo que les acabo de mostrar como a quién afecta, sino a quién beneficia. Y se abre dificultades por lo mismo que les contaba, que así una política pública que promueve subsidio o bonos para un 16,5% de la población, que es el porcentaje en el 2015 que hay de personas con discapacidad, es muy poco rentable a nivel Estado, es muy poco rentable a políticas públicas. Por lo tanto, si nosotros desde este punto de vista vemos que la accesibilidad es un beneficio para todos, podemos decir que realmente esta política pública, esta inversión, es, entre comillas, porque no debiese ser ese término, rentable. Es decir, beneficia a todos. Por eso el tema y la importancia de transformar el término discapacidad por dificultad al 100% de la población. La clasificación por dificultad. Bueno, después de este estudio, estipulamos 3 tipos de dificultad, basados, digamos, en este CIF y todo. Uno, la dificultad física o motriz, que esta se subdivide, ya lo vamos a ver por qué, en desplazamiento, alcance, equilibrio y manipulación. Quiero dar algunos ejemplos para que se entienda. Dificultades de desplazamiento no solamente son silla de ruedas, sino que son usuarios de muleta, personas afectadas por problemas serios cardíacos, que les cuesta moverse, respiratorios también que se agitan mucho y tienen este tema respiratorio, coordinado, etc. Dificultades de alcance, y aquí me encanta dar un ejemplo. Yo soy baja, tengo 1,54 m y tengo dificultades de alcance. También podemos hablar en un mayor grado una persona manca, enfermedades musculares que no tienen el recién operado. Mi suegro se cayó y se operó el hombro y tuvo que hacer kinesiología y tiene dificultades de alcance, básicamente. Estoy dando ejemplos muy cotidianos para poder ilustrar. Bueno, equilibrio, temas de coordinación, problemas viscerales. Aquí importante, se incluyen dentro de esto. A lo mejor no han escuchado mucho la discapacidad visceral. Esta es todo lo que afecta en el tronco. Los riñones, por ejemplo, que afecta la accesibilidad porque yo necesito tener baño y trayectos que me lleguen a baño y saber dónde están rápidamente. Enfermedades cardíacas, cuando el bajo esfuerzo, por lo tanto necesito pendientes menores y manipulación. Dificultades sensoriales.
Estas son un poco las que conocemos en general bastante, la auditiva, la visual. La comunicación a veces no es tan fácil determinarla, ni la vinculamos mucho con la accesibilidad, pero sí tiene que ver. Un ejemplo es las personas tartamudo o disfasia, les sirve mucho el uso de iconos. Por lo tanto, la accesibilidad comunicacional es vital en este tema. Dificultades del tacto. Y aquí hay una sorpresa, porque ¿qué tiene que ver con arquitectura? Mucho. Las texturas tienen mucho que ver con el tacto, los materiales también. Por lo tanto, el énfasis en materiales, en asegurar a las personas un cierto nivel de seguridad y de uso de los mobiliarios, es a través de las texturas, de los materiales y a veces también de la sombra e iluminación natural. Por último, la dificultad intelectual, que la dividimos en comprensión, social y orientación, tanto temporal como espacial. Comprensión, por ejemplo, una persona de síndrome de Down o de otra discapacidad con más que nada espectro autista, qué sé yo, las distancias muy largas los aterran, ¿ya? Y no entienden, o sea, les cuesta decir ya media hora, una hora, y cuánto queda, y cuánto queda, y cuánto queda. Por lo tanto, una intervención en accesibilidad es aquella que tú en el recorrido marcas umbrales, marcas hitos. Pueden ser letreros, puntos rojos, escultura, lo que sea, pero le va marcando un hito en el camino y no se le hace tan largo ni tan ansioso. Dificultad social, personas con Asperger, autismo, agorafobia. Aquí fue bien relevante porque la vivienda social, personas con discapacidad, hay bastante temas de esquizofrenia, depresión, etcétera. Y estos de dificultades sociales como la esquizofrenia, que puede darle ataques o de otro tema digamos, de temas espasmo, eso quería decir, tienen que tener vidrios gruesos o tiene que tener un peinazo, digamos, los mismos ventanales de 40 lo que le llega a nivel de pie. Entonces sí es llevado a la arquitectura, sí podemos mejorar el espacio para esas personas. Y la orientación temporal y espacial, y la demencia senil, personas con amnesia. Todo esto está respaldado por varios estudios, teoría del color, etcétera, que han hecho pruebas, y en este caso de orientación, cómo ayudar a las personas con demencia senil a poder vivir autónomamente en su vivienda. Y esto es a través de recordatorios, íconos, flechas, porque todos los días no saben dónde está el baño. En el baño el tema de los espejos también les sirve, poder verse, reconocerse. Creen que están jóvenes, pero no, están viejos, etcétera. Bueno, esto que les acabo de decir es todo de la A a la M, tal cual en Enable, que se divide en motriz, sensorial, intelectual, con todas las subcategorías, se hace lo mismo, ¿ya? Porque se hace lo mismo en forma positiva, es decir, en qué medida o cuánto le ayuda a ese tipo de dificultad, ¿ya? Los temas manipulación, a cuál de estas pérdidas de funcionalidad, etc. Entonces, recapitulando para poder entrar ya en lo que es el diseño que se presentó. Tenemos el capacitador, en el fondo no el discapacitador, que me llevó a esta tabla, que llevó a una simplificación de 3 tipos de dificultad y lo que llevó a la determinación de este tipo de soluciones, ¿ya? Donde se muestran todas las 3 tipos de dificultad asociadas a cada solución técnica del decreto 50, del decreto 49, de manuales del MIMBU, más algunas más propuestas, que identifica qué solución ayuda a qué tipo de dificultad, ¿ya? Y dado un número que se asocia a un dibujo.
Esa es como la manera de leer finalmente el manual. Y en una tabla, bastante como anexo, bastante extensa, se dice en qué nivel favorece. ¿Por qué este detalle de en qué nivel favorece? Porque al minuto de hacer, reestructurar el bono del decreto 49 de 80 y 20 UF o hacer un programa a nivel ministerial, es importante saber que en la solución que se va a invertir tiene un impacto mayor que otro y se puede hacer un plan a largo, mediano y corto plazo. Algunos referentes que han hecho temas de vivienda social y accesibilidad en la Casa Berta de Portugal, que también aquí nos basamos para hacer todo lo que es soluciones técnicas. Si se fijan, hay soluciones de barra, donde se muestra un refuerzo en los muros. Acá hay un vano de puerta que se agranda, por lo tanto, se dibuja, se da la especificación. Bueno, hemos visto planos muchas veces de estas especificaciones, pero esto es exclusivamente de accesibilidad, ¿ya? Este es un programa de Portugal bastante interesante que ya se ha implementado hace varios años. Y todos los años hay un fondo en que se da para estas adaptaciones. Este es el programa de Chile Accesible de Teletón, que hizo más o menos lo mismo, pero hizo un estudio, este es de varios años atrás, donde hizo un estudio donde calculó una vivienda social tipo con un baño tipo. Si le agrega 1,5 metros cuadrados para hacer un baño accesible, ¿qué impacto tiene? Y este impacto, que aquí se ve muy chiquitito, este impacto, si se hace desde el comienzo, el valor va disminuyendo. Por lo tanto, es una manera de comprobar que si la accesibilidad es considerada desde un inicio, esto es mucho más barato a la larga. Y justamente uno de los objetivos que se buscaba con este manual. Bueno, aquí revisamos también las condiciones en que se estaba ejecutando este bono, digamos, y se revisó, se visitó, se analizó el condominio Salvador Allende en La Granja. Allende, falta una letra. Este estaba hace poco, lo habían terminado, y se vio, por ejemplo, estas dos azules del centro son las viviendas sociales de todo este conjunto. Son 2 de 103 viviendas, que ahí hay un tema en la porción de vivienda social. Después, estacionamientos accesibles, tenemos esto, para propietarios, visita. Y aquí está la sede social. De hecho, y más allá está la multicancha, que vamos a verlo como ejemplo, lo levantamos también y desarrollamos. Esto estaba, como le digo, construido. La foto 1 representa el espacio con los estacionamientos accesibles que están en la tierra y que no están conectados. La foto 2 del centro arriba es la condición que hay en cuanto a un, ¿cómo se llama? Paseo interior, más algunas bancas y tierra al centro, donde se ve la foto 3 que hay juegos infantiles, ¿ya? En la foto 4 es un detalle desde, digamos, el mismo camino, el ancho, se fijan, también hay un desnivel hacia el parque central. La foto 5 es la subida a la escalera de uno de los de circulaciones verticales, donde a la izquierda, si se fijan, es una de las viviendas accesibles o para personas con discapacidad, diría yo, más que accesible, donde al lado de ella hay una caseta, digamos, de incendio, y después esta escalera que no tiene cubierto bajo el descanso que en el fondo permitiría entrar a una persona de baja visión o ciega. Por lo tanto, todos estos elementos al lado de la puerta de una persona con discapacidad son finalmente un riesgo en este caso.
La banca, foto 6 abajo a la derecha, esa es una banca, la típica banca, pero no hay un espacio para que una persona en usuario de silla de ruedas pueda ponerse al lado, ¿ya? Digamos, de forma de hormigonear y agrandar ese espacio. Les digo como estos hechos, puntos críticos, más que nada yo le llamo, que son obviamente mejorables, que dieron pie, digamos, a lo que hicimos. Esta es la sede social, foto arriba a la izquierda. Vemos un acceso, digamos, con una rampa bastante suave. Ahora, siempre digo, cuando pintan amarillo, ¿no será porque alguien ya se cayó? Por lo tanto, aquí hay una configuración que no está funcionando. Después, la foto 2, hay dos puertas que no sabemos cuál es la sede social. Una sede social y otros departamentos. De lo que le hablaba de los iconos, de la información, etc. La foto 3 es un espacio interior, grande, blanco, que al fondo está el baño. Foto 4, ventanales. Una persona usuaria de silla de rueda que se acerca, ese ventanal lo quiebra por el apoyapié. Por lo tanto, aquí pensar otra posición o afuera que esté, porque aquí salías, digamos, a un peldaño grande hacia abajo, así que hay otras condiciones que pueden mejorar eso. Y ventanas, esas ventanas están muy altas, alguien de baja estatura no puede mirar hacia afuera, ni controlar tampoco, un tema también de seguridad. La foto 6, el baño finalmente queda así, si se fijan, no se pudo sacar más hacia abajo, pero tenía un bidet al lado, y no había espacio de transferencia y finalmente era en la bodega. Por último, aquí otro tema que siempre nos encontramos es la foto 1, arriba a la izquierda, este desnivel. Los departamentos accesibles eran esto, justo esta foto es tomada de ahí, donde el espacio, digamos que divide a estos 4 departamentos, donde 2 son accesibles, tiene esa pestaña de diferencia nivel. Un usuario de silla de rueda con un desnivel mayor a 5 milímetros es una gran dificultad y necesita algún tipo de apoyo. ¿Por qué sucede eso? Si, más que decir lo que acabo de decir, que todo el mundo lo puede saber, es por qué me entregan eso en obra gruesa y no ese hall que da la vivienda para personas con discapacidad, no le ponen un revestimiento ya cuando se entrega. Porque obviamente la persona que vive adentro sí le va a poner cerámica a su piso o algún tipo de revestimiento. Entonces se va a producir este desnivel. Cosas como aumentar el revestimiento en esa área, que no serán más de 3 por 4 metros, puede asegurar el nivel de accesibilidad. Foto 2, interior. Esto es la vivienda para personas con discapacidad donde no hay una cocina, ni lavamanos, ni nada accesible, sino que traes un mueble y listo. Cero posibilidad de colgar un mueble ahí. Foto 3 está el baño. El baño está bastante bien, pero no había espacio de transferencia, era muy, muy difícil ahí. Foto 4, abajo. Esta es una persona, donde está, bueno, ella está tocando el timbre. Y está tocando el timbre en un departamento para personas, una pareja, que los dos son sordos. Los dos, este matrimonio sordo, tienen 2 hijos. Y los 2 hijos, al no verlo en la pieza, están jugando, se le escapan por la ventana. ¿Ya? Así es la historia. Y ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos, en la foto 5, abrieron vanos o destruyeron tabiques en toda la casa. Toda la casa finalmente era un gran espacio abierto y el timbre al lado de la puerta no les servía porque ellos no lo escuchan. Entonces, y tampoco ven a la persona. Por lo tanto, el timbre está al lado de la ventana. Y el timbre está conectado vía eléctrica, por instalación eléctrica, a las luces. Entonces, alguien toca el timbre y se encienden todos los centros de luces de los recintos. ¿Ya? Es un ejemplo como práctico que tampoco esta vivienda con bono asignado no sirven esas soluciones.
porque no hay una magnitud de soluciones diferentes para los distintos tipos de discapacidad. Esto es como el resumen que yo le hablaba de la vivienda accesible que mostró, que hizo Teletón. Bueno, un poco lo que les había comentado, en este manual se hace estas tres, bueno, se rastrean absolutamente el decreto 50, el 49, el itemizado 7712, 7713, unos manuales o sea, la guía de soluciones accesibles del MIMBU que hizo también. Bueno, todo es una tabla muy extensa. Lo bueno es que uno lo que busque ahí, en cuanto a Chile, no otros países, que ahí se agrandaría más, está relacionado a vivienda y espacios comunes. ¿Y en qué grado? Crítico para la accesibilidad universal, es decir, sin eso no funcionaría. Importante, que igual funcionaría, pero es practicable y favorece cuando sería deseable. Se abordaron desde por 3 secciones: edificaciones comunitarias, las áreas verdes y áreas comunes, y la vivienda. Acá hay un ejemplo que no sé cómo aumentarlo, pero a ver si... no lo puedo aumentar. Aquí es un ejemplo: área recreacional deportiva. El acceso, número 1, próximo a los espacios reservados y conectado directamente por la ruta accesible a ellos. ¿Ya? Así debiese estar. Y este color celeste corresponde arriba al decreto 50. Podemos decir que para las dificultades de desplazamiento es súper importante, ¿no es cierto?, que esté cerca de los espacios reservados, por un tema de cansancio, por, digamos, alguien con un pie enyesado, etc. Equilibrio, sí, porque mientras más cortos sean los trayectos, menos posibilidades tiene que se caiga. Otro rojo sería la visual, ¿ya? Porque también, si están conectados directamente, baja el riesgo. Deseable sería para la auditiva, porque no tiene que preguntarle tanto a la gente, comprensión porque es muy claro si es directo, y orientación también es mucho. Vemos que esta valoración del requisito es valor 9, significa que es la suma de todo esto, y estos, en el fondo 9, podemos decir que para nadie es crítico, para ninguna dificultad, pero sin embargo, a los distintos tipos, perfiles funcionales, podemos decir que tiene un peso importante, es 9, en comparación a los demás. Circulación interior que conecte espacios libres de 90 centímetros mínimo de ancho, para los desplazamientos es crítico. Un usuario de silla de rueda no pasa por menos de, en realidad, 80, 90. Visual, porque en menos finalmente se puede pegar. Comprensión por lo mismo, y orientación también, digamos, pues. Y tiene un peso de 6. Bueno, esto es un ejemplo de lo que se pueden encontrar, y los amarillos son los requisitos que propongo, ¿ya? Estos requisitos que se proponen, si se fijan aquí sigue, los rojos son los que propongo modificación, ¿ya? Porque está, y considero, según todo el estudio, que no es lo adecuado. Y todo esto lleva, si se fijan arriba, tiene un número. Estos son soluciones finalmente. Es mucho más fácil y menos denso. Esto que son los planos que yo les expliqué, que tienen estas soluciones, donde ese número está acá. Y se van a encontrar con este tipo de dibujo, donde se analiza distintos espacios. Esta es la multicancha, con su descripción con número y dificultad a la que afecta. Aquí también, rojo, el tema de la modificación de lo que se propone, con todo su tema de la sede social. Baños, detalles en planta de baños, donde se le agregan varios, que es, por ejemplo, la posición del rollo de papel, los espacios de uso, para que uno tenga como conciencia de los espacios de uso. Después las garitas, digamos, en planta también, aquí se ven cosas como el estacionamiento, etcétera. Es bien exhaustivo, espacios comunes, lo que les mostré,
digamos, espacio de juego. Después las bancas también están acá. Estacionamiento. Si se fijan también, y algo súper importante, poder plasmar que la ruta es un volumen. No demarcada en el piso, no un ancho, sino un volumen. Donde le afecta las ramas de los árboles, etc. Después me voy a la vivienda aislada. La otra era la vivienda, digamos, conjunto. Y la vivienda aislada también tiene, digamos, el general, como una vivienda adaptada, un comedor, un dormitorio, baño. Acá está el refuerzo, lo mismo que les mostré de la Casa de Portugal, como el refuerzo tiene que existir donde haya barra. No puede no existir porque si no produce se puede caer la persona con la barra y todo abajo. Incluso se recomienda un tipo de mampara. Acá la cocina, en un espacio muy, muy pequeño, con el uso... Perdón. La cocina, con un espacio de uso restringido, y se analiza en el fondo todos los movimientos. Finalmente, espacios pequeños es pura ergonomía. Los movimientos que hace una persona para abrir la despensa, el refrigerador, etcétera. Acá en elevación, las alturas en que debe estar el microondas, una cubierta libre. Obviamente hay que estructurarla con algo. Bueno, todo esto está pensado. No es la perfección, pero, pero se proponen avances. Y después vienen las especificaciones técnicas. Si se fijan, hemos avanzado desde la teoría, desde los referentes, desde el contexto, pasando, digamos, por ya cosas más como definiciones de soluciones, y ahora nos vamos a lo técnico, ya que la accesibilidad, como les decía, nace del proyecto, no del mobiliario, nace del proyecto cuando se está pensando. Tiene que nacer así porque si no, no augura un buen resultado. Y llegar hasta las especificaciones técnicas, la grifería, el color, etc. ¿Cuáles novedades propongo basado en el estudio? Estudio me refiero a muchos referentes internacionales y de personas de todas partes que me colaboraron. O sea, estoy hablando de Austria, Portugal, India, Estados Unidos. Se los digo porque esto, vuelvo a decir, es algo que se está usando en muchas partes. Uno es el coeficiente de roce. Se propone hablar del coeficiente de roce con una unidad, ¿ya? En el listado van a ver coeficiente de roce R9, R10. Bueno, este coeficiente de roce está estudiado ya. Estas tablas son de España, de Inglaterra, donde le asignan un rango según el factor de roce y según el destino del recinto. La unidad clase se ocupa mucho en Inglaterra y el factor RD más que nada en España. Ellos tienen como norma esto. Y de acuerdo al cuadro que ustedes pueden ver arriba, que habla de las superficies con pendiente menor al 6%, las zonas húmedas, qué sé yo, duchas, piscinas, yo elaboro esta sugerencia. Por lo menos fue aceptada, ¿sí? Esta sugerencia que, en resumen, con los temas que se habían tratado, que les he contado, resume del R9 al R12. Siempre entendiendo que mientras más alto es para zonas como más deslizantes. Y esto se pone ahí como una nueva solución, porque es un requerimiento exacto y no subjetivo. Y se puede pedir en cualquiera, se describe que se puede pedir en cualquier descripción o ficha técnica de producto. Contraste. Acá los contrastes, esto viene de Canadá y también Inglaterra, habla de
en el fondo diferencia entre fondo y letra, por así decirlo, ¿ya? No es luminiscencia, sino es que la diferencia de luminosidad, luminiscencia. LRB y ocupan RAL, otros países. Y también se puede esto traducido al RGB, si bien RAL y RGB son códigos de colores, en el fondo pueden ser asimilables uno con el otro, depende de qué se use en ese lugar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que se aconseja tener una diferencia de 70 puntos de LRB entre contrastes de fondo, ¿ya? De fondo letra, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría tomar un blanco versus un verde medio. Y ahí, creo que me salía 30, no, perdón, 72, no. Estoy mal para la matemática. Pero en el fondo hacer una combinación para yo saber qué colores son contrastantes de verdad. No que lo miré y mi opinión era, sí, lo voy a considerar contrastante. O puede ser el bordeo y el blanco. Entonces, más que estipular que van a haber muchos, estos son los contrastes, los mejores contrastes, esto ustedes pueden sacarlo, digamos, de cualquier color y da un abanico mucho mayor de elección de colores para que realmente sean contrastantes. Y tienen también otras, por ejemplo, en Alemania se ocupa que el marco sea contrastante con el muro, el marco de la puerta, perdón, y el marco también sea contrastante con la puerta, y la puerta sea contrastante con la manilla, la quincallería, y la manilla sea contrastante con la palanca o el sistema de apertura. O sea, ya estamos hablando niveles muy grandes, pero nos da la indicación qué contraste necesitamos cuándo, ¿ya? Esto se ve mucho aquí en la textura, cuando dice escalera, delante de la escalera se requiere un cambio de textura con contraste cromático. Bueno, acá hay el tema del contraste. Muchos dicen sí es contrastante, pero no son. Mi recomendación es pasar a hacer una foto con los dos colores y pasarlo a blanco y negro. Esa es la infalible, la forma hechiza de descubrir el contraste, y esta es la forma más ortodoxa. Los decibelios. Los decibelios también hay una norma en el MIMBU, ¿cierto? Que habla de aislación acústica, pero ojo, la aislación acústica tiene doble filo en temas de accesibilidad. Cuando es muy aislante, las personas ciegas se guían por el ruido, por lo tanto no escuchan si alguien viene, si alguien pasa, por lo tanto los incapacita bastante y es peligroso para ellos. Pero si la aislación acústica es baja, las personas con dificultades sociales o de otro tipo, por ejemplo, con discapacidad auditiva, ponen el televisor por equivocación al máximo y todo con una aislación mala, o sea, todos quedan con ganas de pegarle. Y esta persona con dificultad social también le puede producir ataque. Entonces, esta es la doble filo. Aquí se recomiendan para temas de comodidad, de ruido, diurno, nocturno. Efecto de los colores. También se propone poder trabajar con el tema de los colores. Esto, si se fijan, hay normativas que lo avalan y también estudios que hablan de las reacciones psíquicas y emocionales. Un color blanco, paz, claridad, limpieza. Quizás estas cosas nosotros las intuimos, rojo, energía, amor, victoria. Pero hay que saber que las cualidades negativas, por ejemplo el rojo, peligro, cólera, fuego, sangre. Una persona con esquizofrenia o que tiene alucinaciones va a romper toda la casa si le pintan rojo, ¿ya? Negro, potencia, formalidad, estabilidad. Pero negativo es vacío, miedo, secreto.
Es impresionante el negro si se pone en el piso para personas no me acuerdo, con una dificultad psiquiátrica, que es un estudio, digamos, presentado por, creo que sí, Inglaterra también, demostraron que para esas personas con dificultades cognitivas y sociales, digámoslo así, pero no son dificultades psiquiátricas, les aterra el negro en el piso. Creen que es un vacío y un hoyo de verdad. Y había una persona que estaba en muy mala condición, muy poco aseado, etcétera, y lo fueron a ver, asistencia social, y era porque él creía de verdad que el baño era un hoyo al vacío. Por lo tanto, nunca se bañaba. Por lo tanto, tenía mucho más enfermedades asociadas. Entonces, si vemos el impacto de una cosa en la vida, calidad de vida y en el grado de dificultad de una persona, eso lo aumentó. El color negro, tan simple como eso. Del piso aumentó su grado de dificultad y de discapacidad finalmente. Bueno, esto sí puede tenerse en consideración para este tipo de vivienda. Bueno, señalética, los altos versus los largos, lo que les habría hablado de poder informar los iconos para todo un espectro. Y las conclusiones. Bueno, se ven chiquititas, perdón. Conclusiones. 1 es la clasificación de dificultades. Poder empezar a trasladarnos a hablar de dificultades y no discapacidad. Esto ya lo hace la OMS de a poco, porque, como les decía, políticas públicas, inversiones no justifican si no es por lo menos la mayoría de la población. Por lo tanto, la única manera de avanzar en este aspecto acá en Chile es cambiando la mirada a dificultad, ¿ya? A unos les servirá más, otros menos, pero a todos. También hay otro problema porque a partir, digamos, que se podría salvar con el tema de la terminología y la clasificación por dificultades. Uno es que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud llaman persona con discapacidad a un tipo de perfil de persona y movilidad reducida a otro perfil de persona. Muchos dicen discapacidad considera un usuario de silla de ruedas y otros dicen no, eso es movilidad reducida. ¿Qué es lo que pasa más allá del término? Que el bono de 20 UF de estas viviendas que les he mostrado es para movilidad reducida y el de 80 es para discapacidad. ¿Qué pasa si está definido que movilidad reducida es usuario de silla de ruedas? Las 20 UF le alcanzan para cambiar la rueda de su silla de ruedas, de verdad. No le ayudan a abrir vanos, a poner refuerzos para poner las barras, de nada. Y las personas con dificultades intelectuales quedan fuera. Por lo tanto, no reciben ningún bono. Por lo tanto, la redefinición que se propone se considera bastante importante. Viviendas inteligentes. Bueno, resulta que estas soluciones abarcan, digamos, el 90% de la población, o 90 y algo. Pero no se debe dejar de lado las viviendas inteligentes, que mediante la domótica hacen posible la autonomía de una persona con discapacidad. Estos son, digamos, soluciones concretas, muy definidas, muy orientadas, por lo tanto no están considerados en este estudio. Propuestas de cambio normativo, como les mostraba, los que están en rojo se proponen nuevas, y más que nada lo que se propone es una vivienda para toda la vida, ¿ya? Esta vivienda para toda la vida está considerada, digamos, para toda persona que pone su bono, que le asigna el subsidio, le sirva para toda la vida, ¿ya? Ahora, para eso es importante considerar, aquí yo pongo 5 puntos, que es considerar la ruta accesible y considerar todas las cosas en su ruta accesible, poder identificar los elementos
que van a requerir algún ajuste, seguridad, no olvidar esto de las ventanas, seguridad, empezar a considerar la seguridad dentro de la accesibilidad, ya que no son cosas distintas, sino que van juntas. Señalización, muy importante, los letreros no están muy considerados dentro de todo este decreto 49, pero para algunos es totalmente vital. Y el confort, lo que les hablaba, como la aislación, el tema de temperaturas también, temporizadores, que es una de las soluciones que se propone, es que el caso de una persona, digamos, con temas de memoria o persona ciega, hayan temporizadores en lo lavamanos y en el lavaplatos, ¿ya? Y, bueno, también hay varias soluciones que están ahí. Nada, en replanteamiento de los bonos de 80 y 20 UF, todas estas nuevas soluciones se asociaron a un itemizado de costos, el cual no está en el manual descargable, pero existe, se hizo, y a la conclusión que se llegó que no son de alto costo, ya si se consideran al comienzo. Pero habría que redefinir este subsidio con esta cantidad de UF. Y bueno, esto es lo mismo, que la ordenanza recoja esto. Y los desafíos, esto que les contaba, que esta vivienda para toda la vida, también en otros países ya se usa, es decir, poder, por ejemplo, hacer que todas las viviendas de primer piso tengan ciertas condiciones preexistentes, para que el día de mañana, la persona que ha vivido toda su vida ahí, que tiene un arraigo, que tiene una cultura, que tiene toda su sociedad está ahí, no tenga que cambiarse, sino que pueda solamente adaptar. Estando en primer piso, todas las viviendas de primer piso, poder prepararlo, por ejemplo, con instalaciones sanitarias que estén por debajo, no digamos, se pongan sobrepuestos, sino que estén por debajo. Por lo tanto, tanto una tina como un receptáculo, digamos, a nivel, yo podría fácilmente cambiarlo, no tengo que picar. Por ejemplo, las instalaciones de agua, bueno, también sanitarias, del lavamanos, lavaplatos, si están al muro, yo tampoco voy a tener que picar para sacar el pedestal y dejarlos libres, ¿ya? Dejar un circuito extra eléctrico para una persona que después no puede caminar y necesita una especie de citófono no solamente allí con la reja, sino citófono con algún pariente, algún tipo de comunicación con un pariente que vive ahí mismo, ese circuito que sirva de luz, que se prende con un timbre, que necesite asistencia después domótica y que entre por algún lado. Bueno, todo esto abarata los cambios futuros, si lo pensamos en un comienzo. Y la vivienda integrada, esta en el fondo integrada es que siempre se tiene como considerada que la vivienda con discapacidad siempre va a haber alguien cuidándolo y todavía no se cambia la percepción de estas viviendas donde ellos son actores, donde ellos van a trabajar, entonces este modelo incapacitante que le llama o de tutela no permite que la persona y tanto su vivienda sea integrada. Hay esfuerzos de hacer estas sedes sociales, digamos, ya con una rampa, pero en la medida que yo no proveo esa vivienda social, o sea, perdón, esa sede social o esa multicancha de condiciones de accesibilidad, no estoy integrando la vivienda, no estoy haciendo participar de la sociedad, lo estoy considerando, repliégate a tu vivienda y esto es para nosotros. Por lo tanto, también es un sistema, no solamente la vivienda en sí, sino que es lo que hay al lado y los espacios comunes. Creo que ahí es un poco lo he presentado, el general del manual o de las soluciones que se han hecho así bastante exhaustivamente. Y nada, eso. Ay, ¿cómo salir? No sé cómo salir. Ahí. Ahí sí. Muchas gracias, Cristín. La verdad que ha sido una
una presentación muy completa. Se puede ver efectivamente todo el esfuerzo de un trabajo que viene de hace mucho tiempo y que para la mayoría de los colegas, ¿cierto? Es un trabajo que la verdad que ha costado integrarlo en nuestro quehacer diario. Por eso es importante el poder publicarlo, el poder conocerlo, justamente que sea accesible esta temática dentro del gremio. Tú comentabas que efectivamente la idea era poder compartir el link del libro. Nosotros todavía no tenemos el link, así que vamos a quedar atentos a ese link, pero sí voy a dejar abierta la oportunidad para también que nuestros colegas puedan hacer consultas y puedan también vertir su opinión respecto a este trabajo que es muy, muy valioso, muy importante, Cristina. Pues a mí personalmente preguntas no me nacen, solamente me nacen como elogios al trabajo que han hecho, porque yo veo que la propuesta es maravillosa y se nota el estudio y la dedicación que ha habido para elaborarlo, ¿cierto? Porque es completamente, digamos, la visión diferente a la visión que veníamos trayendo. Es como empezar a cambiar un poco la forma de ver las limitaciones que se tienen no, o las dificultades que se tienen, no discapacidades, sino dificultades, ¿ya? Como para poder reinsertarse en la sociedad y que en la medida en que sepamos resolver esas dificultades, pues ya no habrá tanta gente discapacitada. Exactamente. Exactamente. Es que estamos haciendo desaparecer la discapacidad. Si queremos eliminar barreras, vamos a eliminarla, porque claro, mayor, menos dificultad es parte de la vida. Sí. Perdón por interrumpir. No, no, tranquila, no te preocupes, estoy de acuerdo contigo, porque uno de los cuadros que más me llamó la atención fue cuando hacías la persona, la figura humana, y iban haciendo todas las dificultades asociadas, digamos que iban poniéndole letras y números y esos cuadros me parecieron, el cruce de la información me pareció muy bueno. Hay que volverlo a ver cuando tengamos yo le decía a Cecilia esta noche que no tengo ella dice que ya me compartió hace como un mes el informe tuyo, el libro, pero yo tuve un problema con el correo, que me rebotaban mucho los correos y tuve que borrar todos los correos y partir de cero, porque no me entraban los correos porque tenía acumulación de 20 años recibiendo correos y nunca había borrado ninguno. Y entonces no lo tengo. Le decía yo a Cecilia que en el fondo todavía no lo tenemos, no César, si no ya lo hubiéramos compartido. Lo dejé en el chat, por si quieren copiarlo, bueno. Lo pueden abrir ahora y lo bajan. Bueno, también lo podemos mandar por mail, pero ahí está. Sí, debieras darle el correo tuyo, César, el del colegio, para que nosotros lo repartamos. Dáselo a Cristín. Sí, también lo voy a dejar grabado acá en el chat, pero efectivamente vamos a seguir con el comunicado. Uh-huh. Es increíble cómo una dificultad que maneje una persona hace que el entorno se afecte sin la persona muchas veces darse cuenta que está afectando el entorno. Por ejemplo, cuando una persona sorda ve tarde la noche televisión y ve televisión a todo volumen, y resulta que el vecino está escuchando todo y uno se queda hasta dormido porque no escucha nada. Sí, claro. O, por ejemplo, otras dificultades que yo he visto y observo, que es cuando uno llega a un sitio, y yo decía ayer que llego y voy a firmar un cheque y no alcanzo ni siquiera a ver dónde firmé, porque los mostradores son para gente tan alta que yo critico eso, ¿cierto? O las personas muy gordas, que aquí en Chile hay mucha gente gorda, tienen muchas dificultades hasta para sentarse en un avión. Sí. Tienen que comprar 2 sillas y no caben todavía porque ni siquiera les entran los pies o la barriga. Exactamente.
Entonces, son dificultades que los hacen discapacitados finalmente porque no hay una accesibilidad acorde a esa dificultad que ellos tienen. De hecho, que tú y yo tenemos una dificultad a la vista, digo, porque se ve también. Sí. Entonces, de hecho, en los cursos que hago, si hay 20, decimos, aquí hay la mayoría tiene alguna dificultad, la mayoría, ya de partida. Creo que es algo muy humano y que es parte del arquitecto ponerse en el lugar del usuario, ¿ya? Y en el lugar de la persona. Y creo que si nosotros no nos ponemos en el lugar de esa otra persona, la arquitectura, creo que el espacio no, para mí no funcionaría, o sea, no funciona como lo he visto. Es solamente una escultura, entonces la necesidad del arquitecto también saber que tiene una dificultad y meditar sobre sus dificultades de todo tipo, creo que hace muy bien a la accesibilidad. Algo tan quizás más inmaterial, creo que hace muy bien. Claro. Eso es un poco lo que uno recuerda, ¿cierto? En algunos ejercicios que se hacían en la escuela, ¿cierto? A veces nos colgábamos algunos accesorios para poder vivir en carne propia, en cierta medida, la accesibilidad. Yo creo igual es importante el trabajo que se hace desde la base, desde la enseñanza, desde la academia, porque finalmente uno termina con estos temas ya en la etapa profesional y tardíamente puede entender o comprender mejor el problema. De hecho, hay dentro del grupo que está conectado, ¿cierto? Tenemos acá un representante de la Universidad de Magallanes. Quizá igual nos pudieras compartir algo, Daniel, de parte de la carrera de arquitectura. Un poco qué visión han tenido ustedes a la accesibilidad, por ejemplo, digamos. Hola, buenas tardes. En realidad, desde desde las materias que yo enseño, en realidad que son más bien del área de historia de la ciudad y taller, es poco en realidad, porque en realidad es cierto que existe toda una normativa que es una más de una larga serie de conocimientos que los estudiantes tienen que tener e incorporar. Entonces, pasa que cuando se está estudiando los ejercicios académicos, en realidad estoy hablando de taller, somos todos aquí arquitectos, los ejercicios académicos tienden a abordar ciertos enfoques en función del nivel en que los estudiantes están y en la medida que van avanzando y van adquiriendo los ejercicios cierta complejidad, no siempre la complejidad de la accesibilidad universal se toma en cuenta. Ahora, yo diría que haciendo la comparación entre los tiempos en que estudiamos con César, somos más o menos contemporáneos de la universidad, hasta ahora, leyes de por medio, lo que sí se intenta transmitir al margen de la cuestión legal es una cierta sensibilidad respecto a una serie de temáticas, y el tema de la accesibilidad es ciertamente un aspecto sobre los que se intenta concientizar, habida cuenta de que la mayoría de las personas que, estoy aquí elucubrando, hacemos, por ejemplo, clases de taller, no necesariamente dominamos la totalidad de estos decretos que norman la incorporación con este cambio, que es un cambio de paradigma que nos explica Cristian, diría yo. Permiten articular de la mejor manera ese conocimiento técnico con los aprendizajes de los ejercicios teóricos. Entonces, es muy difícil combinar, diría yo, en ejercicios académicos
la correcta implementación de las unidades de aprendizaje de un taller y al mismo tiempo o varias normas. O sea, uno hace abstracción en general de la normativa, de manera de que los trabajos tengan una mayor libertad espacial, formal, los constriñe mucho los ejercicios académicos cuando se les dan marcos normativos más o menos estrictos. Ahora, en todo caso, debería ser una parte de las materias relativas a la normativa, a la normativa, ordenanza, edificación, con la dificultad que tienen todas las universidades de que en distintas áreas del conocimiento se están incorporando siempre una serie de instrumentos legales, que es muy difícil que cualquier universidad las pueda correctamente ubicar en partes de los programas. Hay cambios en materia de energía, hay cambios en cuerpos legales que son urbanos, entonces si uno hiciera la lista de todas las cosas que están en proceso de cambio, es muy difícil poder articularlas probablemente de manera de incorporarlas en los contenidos programáticos de los cursos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este tipo de charlas son muy buenas porque permiten justamente actualizarse en los conocimientos. Así que bueno, seguí con atención, estaba viendo justamente descargué el manual y ciertamente es bien interesante y está lleno de planos, esquemas, figuras que son sugerentes. Yo me atrevería a decir que es muy importante este tipo de capacitación que hemos tenido, por ejemplo, esta noche. Para mí ha sido muy importante porque uno tiene que ser como la voz y el motor o la energía que va a mover, digamos, a mucha gente que necesita entender y darse cuenta de que las cosas tienen que cambiar y tenemos que nosotros mismos empezar por cambiarlas, ¿no? Por empezar a decirle a la gente, no es discapacidad, es dificultad, las dificultades que ponemos al no diseñar correctamente. Entonces yo creo que es función de uno como profesional hoy en día, dentro de la práctica que hagamos, siempre motivar a que los usuarios que nos contratan para hacer diseños o hacer lo que sea, se estén dando cuenta de que no es como ellos dicen, sino que hay que hacerlo de otra manera porque ahora la ley ha cambiado y la ley vive cambiando continuamente. O sea, yo no he visto, la vida cambia todos los días. Nuestra vida cambia continuamente. Entonces uno tiene que irse adaptando continuamente a todos esos cambios y tratar de que las demás también cambien, que se den cuenta de que esto es una cosa que hay que hacer que funcione mediante el cambio, precisamente. Es la única forma en que podemos lograr vivir mejor. No tengo nada más para decir. Muy bien, gracias Luz. Sí, abierta la oportunidad, colega, para compartir alguna inquietud, alguna consulta. Yo quería, Hola. Jessica Villarroel por acá. Quería complementar y quizás una reflexión igual. Yo creo que es súper importante, ahí cuando le dieron la palabra a Daniel, el tema de la universidad. Yo creo que son como las bases, somos las bases donde se inicia la formación como de arquitectura, en hacer conciencia con los chicos. Bueno, yo hice clase igual hartos años, pero ya hace harto tiempo atrás,
Y recuerdo igual no sé, haber hecho actividades con ellos, no sé, por ejemplo, con ojos vendados, como ponerse en el lugar y los zapatos del otro. Cuando de repente existen dificultades, uno no solamente construye y diseña como para el que puede ver o el que puede caminar constantemente, como dices, por todo tipo de dificultades. Y fue súper interesante. Yo me acuerdo que en esos años invité, no sé, una educadora diferencial a conversar un poco de todas estas dificultades que tienen las personas, para que los chicos se concienticen igual y entiendan que hay que ponerse en los zapatos del otro, que uno no está diseñando solo para uno, sino como para todas las personas. Entonces yo creo que es como súper importante, no solo para nosotros ya que estamos titulados, sino que desde los que estamos formando, para hacer conciencia y estar de la otra vereda, porque así realmente el diseño es para todos, para todas. En realidad valoro mucho tu trabajo, Cristina, en verdad es súper interesante. Yo trabajo en el Ministerio igual, Ministerio de Vivienda, no estoy totalmente metida en el tema tema de vivienda y del decreto 49, pero sí en el espacio público. Entonces, es súper interesante todo lo que mostraste, toda esta gráfica y de todas las dificultades y cómo se tabula. Súper entretenido, muy entretenido ahí para estudiar harto el manual. Así que muchas gracias. Yo creo que una cosa muy importante es que ahora por lo menos ya tenemos marcos de referencia, información de donde podemos estudiar y obtener, digamos, más conocimiento. Yo tengo el libro, por ejemplo, que publicó Christine en el 2002 sobre accesibilidad y a mí me ha servido cantidades ese libro, por ejemplo. Ahora yo me imagino que el de ahora me va a servir muchísimo más, ¿cierto? Porque todo eso va evolucionando. Y viene otro más, por si acaso. De verdad. De espacio público y transporte. No, ¿sí? Muy bueno. Sí, yo creo que un año. Muy valiosa tu presentación para nosotros, la verdad que sí. Te agradezco mucho. Cristín. Sí. Yo quiero hacer un comentario, o una reflexión también. Álvaro Alvial, arquitecto por acá. Oiga, pucha, súper buena tu información. Mira, más que nada una reflexión, porque, claro, no he podido ver el manual completo. De hecho, no lo he podido ver, no lo he podido bajar. Pero más que nada una reflexión. Vi el caso de las viviendas asociadas y al final me queda como oficina hemos hecho proyectos de vivienda social, espacios públicos también, viviendas particulares, y uno trata desde ya incorporar esto como la famosa ruta accesible, más que como una discapacidad, sino como un punto que en algún momento todos quizás podemos llegar a ocuparlo, ¿ya? Te cuento, por ejemplo, estamos haciendo unas casas donde el propietario me dice, oye, ¿sabes que quiero que todas las puertas sean anchas, que la casa sea rampa, porque yo voy a llegar a viejo y voy a necesitar poder desplazarme sin ningún problema por la casa? Entonces, incorporar esto no solo como para un foco donde haya discapacidad física, ¿cachai? Y claro, meterlo en el ejercicio de nuestros proyectos, que la verdad es bastante necesario. Pero quería un poco llegar a la reflexión. Cuando yo tengo o desarrollo un proyecto de vivienda social, el CERVI efectivamente, o el MIMBU, tiene un cuadro normativo, ¿cierto? Donde te establece los parámetros básicos para el diseño de una vivienda para discapacitados. Ahora, ¿crees tú que debiéramos, te lo comento porque no he podido ver el manual, ¿crees tú que debiéramos tener una diferenciación según la discapacidad? ¿O de qué manera podemos amalgamar esto en el entendido que, por ejemplo, para una familia o una persona no vidente que recibe una vivienda social es totalmente distinto a alguien que tiene una discapacidad física, ¿cachai? Que le cuesta mover. El reconocer el espacio, el vivir ese espacio va a ser distinto, entendiendo que una persona no vidente o ciega se maneja por lo que escucha. Luego los espacios deben ser de distintas formas. Y no nos serviría una solución estándar tipo que entrega el CERVI. ¿Cachai? ¿Qué crees tú de ahí proyectos sociales
son soluciones tipo, ¿cachai? Normalmente, no necesariamente se sabe que a esa casa va a llegar a vivir un vidente. Me acuerdo de un caso hace de años, creo, de una familia que era no vidente que vivía en un departamento en Santiago y el departamento siempre a oscura, porque ellos no necesitaban la luz. ¿Cachai? Entonces, ¿qué opinas tú? Debiera haber una... es súper complejo, ¿cachai? Porque No, claro, uno cuando recibe un encargo de un proyecto, ya sea vivienda... no lo veo complejo, porque lo que pasa es que uno no se ha sentado, el ministerio no se ha sentado a definir cuál es la base accesible de esas viviendas. Como decía yo, hay cosas con las instalaciones, sobre todo tema de instalaciones y a nivel de tabique, que preparar y dejar preparado. Y no es mucho más el costo. Entonces tú después de eso, como le dicen, customizas, personalizas la vivienda con este bono. Pero lo que pasa es que este bono hoy en día es para... Tienes que hasta derribar muro con ese monto, no te alcanza. O sea, tiene que estar incorporado en la génesis de la vivienda social. No una vivienda social para... No, en la génesis un porcentaje o todos los que están en primer nivel tienen que tener esta capacidad de adaptación. ¿Cachai? Eso es lo que yo digo. Y este bono es para personalizar, que son, digámoslo, eso es lo que, a mi parecer, y lo que he visto, por lo menos. Sí, y te evitas un montón de, otra vez yo, te evitas un montón de costos. Yo tuve la experiencia, bueno, igual hace unos años atrás, como 6 años atrás, se hizo un diseño de conjunto de viviendas tuteladas que son para el adulto mayor. Y claro, en ese momento, años atrás, se gestaron ya 2 casas como para personas con discapacidad. Pero al final, claro, cuando empezamos a hacer la obra, te diste cuenta que en realidad todos necesitan en el baño el apoyabrazos, todas esas cosas. Y claro, y cuando empezamos, dijimos, no, ya, hagamos un aumento y coloquemos todo en todas las casas, porque todos lo necesitan. Y cuando empezamos a colocar esos instrumentos, evidentemente, oye, ¿y el refuerzo? ¿Dónde está? Porque hay que colocar el refuerzo, entonces todo te va encareciendo el valor total de la obra. Entonces, claro, cuando vino el nuevo diseño de las otras viviendas, que ya se hicieron como 2 años después, ya eso ya venía incorporado. Entonces, evidentemente, te disminuye el valor y el costo de la obra total. Entonces, como dices tú, todo eso tiene que estar como en la génesis del proyecto antes. Entonces, como adelantarse un poco más a ese cuento. Disculpen, Claro. mis niños, tengo los niños ahí gritando. Sí, no hay el perro. Pero imagínate que ni siquiera hay porcentaje obligatorio de vivienda para personas con discapacidad. Ni siquiera hay, te dan puntos. Pero entonces es como va agarrarse la cabeza. Porque no, y los puntos, y son pocos, y es poca la plata. Entonces, gente, ¿qué haces con eso? Porque cambia un timbre, no sé, bien la luz, pero no te alcanza para un montón de otras cosas. Entonces, como que el subsidio tampoco aporta mucho a lo que realmente se requiere para generar el cambio. Claro. Perdón, imagino que ese subsidio, el monto es igual para todo Chile o es diferenciado para Magallanes, por ejemplo. Para todo Chile. Claro, y fluctúa entre el 20 y el 80, o entre 20 y 80 veces dependiendo el tipo de discapacidad que tenga. Claro, no, acá es imposible. Esos montos acá en Magallanes no sirven. No. Acá el costo de la construcción es altísimo. Ah, mira. Así que, bueno, y allá tienen a todo esto, digamos, no quiero decir producto, pero soluciones de accesibilidad, digamos, para que puedan, ¿son fáciles de acceder o tienen que encargarla? No sé, la barra. Generalmente se encarga, sí, generalmente se encarga. Generalmente la empresa constructora igual como que la solicitan como afuera, ¿no? Que acá se construyen. Ya. No, lo digo por si es fácil finalmente concretizar la accesibilidad, no por temas solo de producto, ¿cachai? Eso. Sí, pero lo que se ha planteado yo creo que es una gran lección, pensando que finalmente todos somos una comunidad que tiene vulnerabilidad, que tiene dificultades. Pensar esa casa customizada yo creo que es un gran avance. Una casa que sea fácil amoldar a la distinta discapacidad o dificultad, ¿cierto? Pero que parta de una base que sea flexible. Muchos de nuestros diseños no tienen esa flexibilidad, lamentablemente. ¿Ya? Y de hecho, a veces cuando nos toca un diseño, de repente nos acordamos,
falta colocar un baño para cumplir la normativa, oye, préstame el tamaño para poder cortar y pegar. Entonces, hay que cambiar efectivamente el concepto y debemos facilitar, ¿cierto?, un diseño que sea flexible para que sea cada vez más inclusivo. ¿Ya? Sí. Yo creo que esta charla efectivamente ha sido muy, muy importante, una lección para todos nosotros. Ha sido una muy buena jornada. Si hubiese más preguntas, vamos a dar una última oportunidad. Por favor, ahí, Paulina, adelante. Guido después. Hola, gracias. Bueno, yo pienso que el tema de la accesibilidad es como un ejercicio permanente de empatía. Estar como todo el tiempo observando, es de mucha observación, si al final es como el sentido común. Cosas que nos pasan. Ahora que ustedes estaban hablando, yo recordaba años atrás, mi hijo tuvo una lesión practicando básquetbol y al otro día tenía que ir al colegio, su sala quedaba en un tercer piso y el colegio tenía malo el ascensor. Entonces no podía ir a clase, o tenían que llevarlo y no podía bajar al baño porque el baño estaba en otro nivel. O sea, son cosas muy, muy cotidianas. Uno tiene guagua y tiene que moverse en coche por la ciudad y de repente una vereda se acaba, hay un poste en el medio, hay que bajarse a la calle. Entonces es un ejercicio continuo. Nosotros estamos muy mal enfocados en pensar que esto es una silla de ruedas nomás. Eso ya claro. Me hice recordar un ejemplo de que ahora que ha muerto tanta gente, yo le decía hace como un mes a una prima, ¿y qué vamos a hacer cuando se muera? Si está en el cuarto piso y el ascensor es tan chiquito, ¿cómo la vamos a bajar ya muerta? ¿Por qué no la llevamos rápido para la clínica? Para que muera en la clínica, para ahora que la pueden bajar de alguna manera. No alcanzamos a llevarla a la clínica, se murió. Entonces yo después le preguntaba a mi prima, ¿y cómo hicieron para bajarla del ataúd si no cabía? Bueno, entonces yo me imagino que y me acordé también de otro caso de una señora que una vez me estaba haciendo reformar su casa y yo le decía, ¿pero por qué va a quitar esa puerta tan bonita? Y me dijo, no, porque es que cuando yo me muera me quiero morir aquí en mi casa y yo quiero que el ataúd pueda salir por la puerta. Entonces estaba modificando toda su casa para que cuando ella se muriera pudiera morir en su casa y que pudiera salir el ataúd de la casa. Entonces, a ese punto, yo me imagino, ahora que ha muerto tanta gente, ¿cuántas dificultades no habrá tenido la gente para salir? La gente que no quiere que lo velen en otra parte y no que se acostumbra también a velar la gente en la casa, ¿sí o no? Es increíble, pero eso me hizo pensar también con tu cuento de que tenemos que ponernos muchas veces en otras situaciones que todavía no hemos vivido, pero que podemos llegar a vivir, ¿no? Sí, se supera la mano. Y lo otro que quería comentar, en marzo del 2020 tuve la suerte de mis últimas vacaciones pasarlas en Punta Arenas. Qué bien. Y conocer Torres del Paine. Entonces, pensando en esto de la accesibilidad, como ponernos esos anteojos de poder analizar esa brecha que hay en el espacio público, en las ciudades, pensaba cómo está Punta Arenas, cómo está Puerto Natales, el mismo parque habilitado para la accesibilidad como destino turístico, como acceso al borde costero, y cómo enfrentan, por ejemplo, el viento, que es una ciudad tan ventosa como eso, limita las posibilidades de las personas para poder desplazarse por una ciudad tan particular con esa condición climática. Esa reflexión después de escuchar a las colegas ayer y hoy, sí, se las dejo plantear. Sí. Muy buena reflexión. Vamos a dar la oportunidad también a un colega magallánico que hace años está, ¿cierto?, en Viña, pero que tuvo mucha experiencia, ¿cierto? Guido, por favor, adelante, te vamos a dejar la oportunidad. Ahí sí. ¿Ahora escucha? Sí, clarísimo. Adelante. ¿Ahora sí? Ya. Mira, este tema me acerca mucho, me sensibiliza en atención que he experimentado muy de cerca
la materia con que estamos hablando. Yo estudié la década del 60 en la universidad, nunca nos pasaron en ningún ramo lo que es la discapacidad. En la década del 70, que me tocó hacer docencia en la Universidad de Chile, en la malla curricular tampoco existía ningún ramo que abordara este importante tema. Yo pienso que con la Teletón afloró a todo nivel lo que es la discapacidad. Pero en forma personal, a principios del 2000, nació mi primera nieta con discapacidad. Ella tiene que permanecer en silla de ruedas, por lo tanto, el núcleo familiar que compone esta chica se trastornó, se tuvo que acomodar a las necesidades de ella. La mamá, que es Claudia, no sé si Cristín la conoce, Claudia Riquelme, ella participa del Ciudad Asequible. No sé si está en contacto en algún momento con ella. En alguna charla. Ya no. ¿No? Bueno, en algún momento pueden toparse por ahí. Bueno, esto trastornó todo el núcleo familiar, Claro. no solamente para la necesidad de la chica, sino que para toda la familia. Los hermanos, la vivienda, la escalera, el montacarga, el vehículo, todo va en convergencia a lo que es la realidad de ella. Ella está en la universidad, se desplaza muy bien, pero desgraciadamente va a tener que vivir toda su vida en silla de ruedas. Esto, por eso decía yo que me acerco mucho a esta charla, porque entiendo todos los puntos de vista que ustedes han planteado, porque los he experimentado en carne propia. Día a día la veo desplazarse y mientras la ciudad le ofrece mayores facilidades en su desplazamiento, ella es más feliz. Este es un testimonio, dijéramos, de lo que es un discapacitado. Eso nada más. Muchas gracias, Guido. Sí, de hecho, yo creo que para todos nosotros el tema de la pandemia, permanecer más encerrados en las casas, para muchas personas ha significado un dolor adicional, ¿ya? Al no tener una vivienda, un espacio adaptado a sus necesidades como debiera ser, ¿cierto? Para muchas personas se ha transformado más que un confort en una tortura. Entonces, es muy importante efectivamente la empatía y nosotros como arquitectos, como responsables de ese diseño, ¿cierto? No condenar a las personas, en este caso, a que no se puedan desenvolver como debiesen en un espacio tan vital como su hogar, como su casa. Así que de ese punto de vista, el material que se ha entregado, que se ha compartido, yo lo encuentro valiosísimo para poder estudiar, analizar y para poder seguir complementando nuestro quehacer. No sé si habrá otra oportunidad. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Oye, perdón, a mí me gustaría hablar. Sí. Discúlpenme, soy Cecilia Leiva y para los que estuvieron ayer, nuevamente estoy sin cámara. No pude solucionar el problema de ayer, así que me disculpan. Bueno, quería saludarlos. La verdad es que tuve un problema, una emergencia, tuve que salir y por eso me incorporé tarde y además no pude solucionar el problema. Así que un gran saludo y quería agradecer en realidad, César, que nos hayan invitado a nosotros a tener este diálogo con ustedes. Para nosotros es muy valioso el poder conocer la realidad de Magallanes, que es muy distinta a la de la zona central y a la de la zona norte, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es enriquecedor el poder conocer cuál es la realidad de ustedes y cómo están solucionando, cómo están enfrentando el tema de la accesibilidad universal. Como decíamos, este tema es transversal, entonces no cabe duda que hay que abordarlo en todas las instancias, digamos, desde el punto de vista profesional de todas las profesiones, no solamente la arquitectura. Recién digamos, el testimonio
que daba el papá de Claudia Riquelme, que trabajo con ella en este momento en varias cosas, lo dice. O sea, digamos, el cambiar la forma de vida de una familia, obviamente parte por los espacios, que es la responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Pero además de eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, con el deporte, con los espacios de esparcimiento. Entonces, repito, este diálogo que tenemos con ustedes para nosotros es un aprendizaje. Así que se lo agradecemos enormemente. El link ya se lo mandé a la Luz nuevamente, así que ella lo puede distribuir a todas las personas por mail, y además de que ya estaba en el chat. Bueno, y mañana vamos a tener la reunión con Paulina Andrés, que está acá presente, y que va a ser sobre deporte y lugares de esparcimiento, de recreación y accesibilidad. Con ello yo creo que ya tenemos un acercamiento de nuestra experiencia, pero sí los quiero invitar a todos y a todas a que formen parte de nuestro comité. Así como Luz es integrante de nuestro comité, de las personas que se interesen en este tema, no hay ningún problema en aceptarlo. Lo único que es importante es el interés, y las reuniones son una vez al mes, no más que eso. Entonces, no está, pero sí nos estamos mandando permanentemente información, y además estas reuniones que estamos haciendo últimamente mensuales son con colegios de arquitectos. Hasta ahora ha sido de Perú, de Argentina, y ahora estamos incorporando el de México. Entonces es interesante tener este intercambio de experiencias con otras realidades de Latinoamérica. Así que están todos cordialmente invitados. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por esta invitación. Para nosotros ha sido un tremendo honor contar con ustedes, con esta charla, y mañana entonces vamos a compartir, ¿cierto?, con Paulina la última temática de esta semana, que ha sido interesantísima. Así que muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes, que tengan una buena noche, y seguimos conectados. Muchas gracias, colegas, un abrazo. Gracias, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Adiós, que estén muy bien, gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.